Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todos. El día de hoy, digamos que vamos a estar en esta parte de la clase que tiene que ver con algunos como recomendaciones, tips que pueden ayudarnos a mejorar, digamos, la favorabilidad de publicar nuestro manuscrito. Entonces aquí, digamos que tenemos pues esta obra que es el Grito, ¿no? El Scream de Edvard Munch. Y espérenme un momento, sí, entendí. Ujú. Y digamos que lo que nos está invitando un poco a recordar, digamos, esta obra es que muchas veces cuando nosotros, la primera vez que vemos nuestros artículos, nuestros manuscritos, o estamos en el proceso, digamos, de ponerlo a que otro lo lea, muchas veces nos sentimos un poco así, ¿no? Como que el otro puede decir, oh Dios mío, ¿qué es este manuscrito tan extraño, ¿no? Tan difícil de leer o tan difícil de entender. Entonces, desde esa perspectiva es que vamos a abordar un poco como este escenario. Existe, pues, algo importante que a veces se nos olvida y es el hecho de que cuando nosotros enviamos a revistas donde hay poco proceso de revisión o nulo proceso de revisión y que muchas veces lo que nos están pidiendo es simplemente que paguemos para que nuestro artículo sea publicado, pues se nos olvida que muchas veces es la impresión que queda de nosotros ahí. Es decir, cuando nosotros nos publican un artículo, pero resulta que ese artículo no tuvo, digamos, una revisión por pares. Me ayuda a configurar un momentico acá. Lo que estamos diciendo es que muchas veces cuando publicamos se nos olvida que esta publicación pues es algo que va a quedar en línea y va a quedar en línea para nuestros nietos, bisnietos, eh, ¿vale? Es una cuestión que va a ser permanente. Y, y por eso digamos que es un poco la insistencia en que lo que escribamos pues pueda generar una buena impresión. Esa buena impresión pues se traduce principalmente en razones por las cuales nosotros queremos escribir, que van más allá de, digamos, nuestra reputación, ¿sí? Que van más allá de un producto científico, de la generación de nuevo conocimiento. Y aquí digamos que traemos algunas ideas de algunos autores que me parecen muy pertinentes. Digamos que una de las razones por las que este autor en particular menciona, que es un poco como oye, ¿qué es lo que yo estoy dejando de legado a nivel intelectual? Es decir, ¿qué es lo que yo venía pensando? ¿Cuáles son los hallazgos y las líneas de investigación en las que me encuentro? ¿Cuál es vamos, como el horizonte, el punto en el que me encuentro actualmente? Y eso entonces nos lleva un poco como a decir, esta puede ser una razón, simplemente dejar un legado, escribir para no morir, ¿no? Como para permanecer en el tiempo. Otra posible razón para escribir puede ser que queramos extender el conocimiento, es decir, que queramos ampliar el nivel de conocimiento que se tiene respecto a algo. Una vez ubicado aquello que se sabe que es como el límite o el umbral de nuestra área de conocimiento, pues digamos que para nosotros se nos hace como importante decir, oye, pues por ejemplo, la nomofobia, que es una adicción, digamos, a los dispositivos móviles y demás. Digamos que sobre esto no hay, pero entonces nos ocupamos de producir conocimiento para que exista evidencia de que hay personas que realmente son adictas a los dispositivos móviles y tienen problemas de ansiedad, de depresión.
digamos, relacionados con esta adicción, digamos, a permanecer conectados. Pues desde esa perspectiva aparece también pues esta segunda razón. La tercera razón, que puede ser también, eh, digamos desde mi punto de vista, una no, no por decir que las otras no sean valiosas, es el hecho de que un artículo que tú produces pueda ayudar a producir otros artículos, pueda ayudar a generar ideas de investigación que de pronto a un autor no se le hubiera ocurrido, a no ser que te hubiera leído. Y a veces a nosotros se nos olvida que esto de la generación de conocimiento, pues realmente no es generar otro artículo per se, es el hecho de que a través de tus hombros otras personas puedan mirar más alto, ¿no? Y poder llevar nuevas ideas y generar nuevos artículos. Entonces, desde esta perspectiva, pues esto nos puede llevar como a una advertencia, y es nosotros como investigadores debemos de priorizar, ¿cierto? Una buena conducta. Y qué sería entonces una conducta que puede ser dudosa, ¿no? Y aquí, digamos que quiero como hacerles una salvedad. Em, Cuando yo empecé, digamos, en este proceso investigativo, mm, yo veía, ¿no? Que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que encuentran, que están leyendo artículos de investigación y resulta que encuentran que son muy parecidos los artículos entre sí. De pronto encontramos un artículo en español y luego encontramos el mismo artículo en otro idioma. De pronto encontramos un artículo en hombres y luego generamos el mismo con mujeres. Y a veces uno decía, bueno, pero estos autores generan y producen una velocidad importante, digamos, una cantidad importante de documentos, pero la calidad de los mismos empieza uno como a sospechar como de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ellos están haciendo que nosotros no. Y a veces uno se siente mal, o sea, uno dice, ah, por qué yo publiqué todos los datos en un solo artículo? ¿Por qué no hice esto que ellos hicieron? Y aquí digamos que lo que importa es, digamos que una máxima, y una máxima en la buena conducta en ciencia es un mensaje por artículo, punto. Si yo tengo distintos mensajes que comunicar, entonces puedo organizarlos en distintos conjuntos de artículos. Y eso digamos que es algo que a uno como investigador le puede funcionar. Entonces a veces uno dice, bueno, voy a poner, digamos, el texto corto, digamos, el artículo corto en una publicación y voy a colocar el artículo extenso en otra publicación. Em, y entonces ahí uno empieza como a decir, ¿cómo no nos equivocamos en este proceso, ¿no? Y es el hecho de cómo tanto en el primer artículo como en el segundo artículo, en el artículo corto como en el artículo extenso, nosotros hacemos alusión a lo que estamos trabajando como autores dentro de una publicación. Es decir, que yo pueda explicitar que este documento es corto y por qué se justifica que lo sea. Y cómo en el artículo extenso yo puedo indicarle al editor que ya tengo un artículo publicado corto respecto a este tema, pero que se abordaron estos aspectos en particular y que era necesario desarrollar un poco más el apartado metodológico o el apartado de los resultados o alguna conclusión en particular. Entonces, digamos que cuando hacemos la lista de chequeo de sometimiento en las revistas, nos vamos a encontrarnos que nos van a decir cosas como que nosotros garantizamos que el artículo que estamos sometiendo es único. Y cuando decimos único, quiere decir que somos dueños de lo que estamos diciendo, que no lo estamos sometiendo a otra revista al mismo tiempo, pero lo más importante es que lo que estamos diciendo nos pertenece, que es de nuestra propiedad, digamos, intelectual. Nosotros lo hemos reflexionado, nosotros hemos llegado a estas conclusiones y no las hemos tomado prestadas de ninguna parte. Aquí digamos que también es importante precisar que ahorita que aparece la inteligencia artificial dentro de la eh, forma, digamos, de escritura de artículos, para los autores, digamos que sí hay una declaración que indica explícitamente que este artículo no ha sido elaborado con inteligencia artificial.
Y eso digamos que es importante porque, por ejemplo, la inteligencia artificial está, digamos, ya cada vez más presente dentro de los procesos editoriales. Digamos que ustedes cuando están con sus Word y el Word les sugiere que hagan algún ajuste, una corrección, pues digamos que es una automatización que tiene la herramienta y es una aplicación de la inteligencia artificial al proceso escritural. Entonces uno diría, bueno, así como se usó con Microsoft Word, existen distintas alternativas, digamos, de generación de conocimiento. También nosotros podemos encontrarnos con que aparecen ausencias, digamos, de agradecimientos, ¿no? Que, por ejemplo, tomamos algo de alguien y no le damos el crédito que merece. Entonces aquí digamos que también esto puede llevar a que no solamente yo piense que nadie se va a enterar, sino que a la larga pues se trata un poco de dar crédito a quien lo merece, porque son finalmente los revisores, los editores, las editoriales y los lectores quienes también encuentran eso. Por ejemplo, a mí una vez me sucedió que encontré un artículo que estaba publicado en español por unos autores, publicado creo que era mandarín o en otro idioma, eh, por otros autores, pero era exactamente el mismo artículo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues escribir, digamos, a la editorial y, y decir, miren, pues, me parece que esto es una falta ética, ¿no? Y uno diría, no, pues tan sapo, ¿por qué se ponen esas? ¿Cierto? Pero de alguna manera, digamos que la vigilancia, el monitoreo, el hecho de que hayan alguien que te devuelve lo que estás diciendo, de alguna manera ayuda como a tener una trayectoria dentro de nuestra ciencia y hacer que la ciencia cada vez sea más confiable, digamos, entre nosotros. Entonces, ¿por qué surge, digamos, como este interés de cuidar la escritura? Porque finalmente los 10 digamos, vamos a dar un poquito más de cosas, pero en síntesis son como 10 ideas. Son ideas que son como muy recurrentes, muy frecuentes dentro de la escritura, digamos, académica y que podemos corregir. Y sobre todo porque el tiempo, que es un elemento bastante apreciado por cada uno de nosotros, pues nos ayuda un poco a ahorrarnos tiempo, a ser cada vez más eficientes, a mejorar y mejorar cada vez más la calidad del mensaje y la calidad de presentación del mismo. Entonces, desde esa perspectiva, pues vamos a empezar un poco como a abordar cada uno de los elementos que a veces obviamos, ¿no? Que yo, digamos que pensaría que muchas veces esto no lo vamos a ver muy frecuentemente entre nosotros, pero es algo que dentro de la comunidad de editorial sucede bastante frecuente. Y es que a veces, digamos, decimos, no, es que es imposible leer todo, o sea, es que humanamente no se puede, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos nosotros, por ejemplo, limitar la búsqueda en nuestro campo específico y nosotros podemos también discriminar por título y resumen como para poder favorecer eh, casi que una lectura para escribir. Porque de últimas, lo que nos gustaría que sucediera es que nosotros reconozcamos, pues, qué tan valioso es lo que yo estoy haciendo. Y lo único que yo puedo hacer para garantizarlo es compararme con lo que otro ha dicho. Entonces, si yo nunca me comparo, pues yo voy a creer que soy el único que ha dicho esto o soy el único que ha investigado sobre esto. Y lo que se trata un poco con esto es casi que no evitar leer, sino todo lo contrario, empezar a leer literatura en nuestro campo, mantenernos entonces actualizados para entonces reconocer cuáles son los artículos o las investigaciones que sí o sí tenemos que reconocer dentro de nuestro planteamiento, nuestro estado del arte, casi que ubicarnos un poco en términos del contexto, qué es lo que el otro necesita que yo le cuente. Entonces, si yo no tengo en cuenta, por ejemplo, yo soy un investigador de cáncer, y yo, digamos que no tengo en cuenta la estadística de cáncer, no incluyo, por ejemplo, el Observatorio Mundial de Cáncer, GLOBOCAN. De pronto, alguien que sea un poco más experto que yo, cuando lea el artículo, no va a creer tanto en mis datos y en mis cifras, porque de pronto dice, bueno, pero ni siquiera se molestó en leer la fuente más confiable que tenemos en el mundo, la Organización Mundial de la Salud para Cáncer. Entonces,
Pero ¿qué pasa? No, es que yo no la conozco. Entonces, como no la conozco, pues me eximo de responsabilidad. Digamos que en temas de ciencia, un poco lo que buscamos es lo contrario, ¿no? Buscamos es principalmente que todos los que participamos, digamos, estemos, bueno, yo voy a escribir sobre este tema. ¿Cuáles son las principales fuentes de datos? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces aquí vamos a salirnos un momento de la presentación y entonces nos vamos a ir aquí. Vamos a utilizar entonces una herramienta que es una herramienta completamente gratuita que muchos de ustedes seguramente ya conocen, que es PubMed. Esta herramienta, digamos que la podemos combinar, podemos utilizar, digamos, como es una herramienta que se utiliza, digamos, en idioma inglés, pues lo que nosotros necesitamos es como tener claro cuáles van a ser como los términos que vamos a utilizar. Entonces, para eso, digamos aquí abajo, tenemos los mesh. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿qué es un mesh? ¿Qué es un descriptor? ¿No? ¿Qué es una palabra clave? ¿Cierto? Y aquí digamos que lo importante es que todo esto lo que busca es una normalización del término. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a distintas maneras de nombrarlo, ¿cuál es la forma en la que una disciplina, una ciencia en particular, lo nombra o es reconocido? Y de esa manera entonces nos permite a nosotros indexar, digamos, los términos. Entonces yo puedo tener en el título, digamos, una palabra clave y dentro de las palabras clave otros sinónimos por los cuales yo pueda acceder a conocer eso que yo estoy investigando. Entonces desde esa perspectiva, digamos que los mesh pues también están en inglés. Entonces, ¿qué alternativa nosotros podríamos tener? Nosotros podríamos, por ejemplo, tener la de los descriptores en ciencias de la salud. Entonces, los descriptores en ciencias de la salud, nosotros nos permite buscar en los idiomas, vamos a buscar, digamos, en español, por un concepto clave como puede ser hombre, por poner un ejemplo. Y entonces, respecto a hombre, tenemos 19 resultados. Sistemas hombre-máquina, enfermeros, ¿no? Pero vamos a mirar un poco las utilidades que esto tiene. Si yo me meto aquí a ver los detalles, yo puedo entrar a la estructura jerárquica, pero siempre es leer la definición para saber si ese es el término que describe mi investigación, describe una parte de mi investigación, una variable, una categoría de mi investigación. Y lo otro, que también es importante, pues es esta parte de aquí, de la estructura jerárquica, porque eso lo que nos permite un poco es ubicarnos, como organizar nuestro pensamiento, como a veces uno dice, bueno, de pronto no encuentro el término, pero si lo busco más general, lo puedo encontrar. Cuando vemos estos más, los podemos desagregar en conceptos más específicos. Entonces, esta digamos que es una manera como de empezar a hacer la búsqueda y lo que haríamos para buscar en PubMed, digamos que sería coger este concepto en inglés y lo interesante también es que nos pueden aparecer a veces una lista, digamos, de sinónimos, ¿sí? Nosotros siempre vamos a utilizar es el descriptor, que sería como el que unifica los términos. Entonces, con esto, nosotros nos iríamos aquí a PubMed, ¿cierto? Y en PubMed ubicaríamos entonces por palabra clave o título y resumen, principalmente. Entonces, que en el título o en el resumen aparezca este concepto. Aquí digamos que también es importante que entendamos un poco estos operadores booleanos. Cuando nosotros utilizamos el concepto de AND, este concepto de AND, lo que queremos decir es que el concepto que vamos a introducir es un concepto clave para nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, digamos, este es un concepto clave y si yo digo AND es porque el siguiente concepto que voy a introducir es también clave. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que estos sistemas hombre-máquina y salud mental. Entonces, la salud mental es otro concepto clave para mí. Pero también yo podría decir, bueno, de pronto a mí me interesa eh,
dos desenlaces de interés. Me interesa tanto los sistemas hombre-máquina como, por ejemplo, a veces, digamos, en este, digamos, concepto, uno diría aplicado, pensaríamos digamos, psicología organizacional, por poner un ejemplo. O como veíamos aquí en los descriptores en ciencias de la salud, digamos que cuando veíamos la estructura jerárquica, uno diría, bueno, sistemas hombre-máquina, de pronto, ¿será que ergonomía está dentro de, o sea, casi que la incluye? Entonces voy a buscarlo un poco más general, para mí está dentro de estas relaciones. Entonces lo que estamos haciendo en últimas es como pura teoría de conjuntos. Si nosotros estamos diciendo que hay un AND, estaríamos hablando de intersecciones entre dos mundos teóricos. Si nosotros hablamos de un OR, estaríamos hablando de que nos traiga resultados de ambos mundos teóricos, no solo de su intersección. Entonces, cuando yo quiero obtener resultados más específicos, pues voy a utilizar el AND, porque quiero la intersección entre dos mundos teóricos. Entonces, en este caso, digamos que para simplificarlo, aquí hay otra parte que parece que es el NOT, que lo utilizamos cuando nosotros somos ya muy versados en el tema. Entonces, por poner un ejemplo, la depresión. Con relación a la depresión, puede aparecer resultados de depresión postparto. Y a mí particularmente no me interesa la depresión postparto. Entonces puedo utilizar el NOT para excluir todo ese mundo teórico que no me interesa. Entonces, digamos, estas ecuaciones, ¿sí? Lo que van a hacer es empezarlas aquí a ustedes a manipular. Entonces, lo que uno haría, digamos, es introducir el concepto y dependiendo si es clave, pues es un AND, si es un sinónimo, es un OR, y si es algo para excluir, sería un NOT. Y esto aquí, digamos que se va a ir construyendo. Con eso yo ya puedo ir a buscar. Pues desde esta perspectiva, por ejemplo, en sistemas hombre-máquina, ¿cierto? Nos dice que hay 59 resultados. Por el lado izquierdo, que tenemos acá, nosotros podemos hacerle filtros a lo que vamos buscando. Entonces, yo puedo, por ejemplo, agregar aquí, additional filters, y entonces decir, bueno, por tipo de estudio, y voy agregando, digamos, dependiendo de mi interés. Ah, es que a mí me interesa es en animales, no me interesa en humanos. Ah, es que a mí me interesa en un idioma particular, o es que a mí me interesa en un sexo particular, en una edad particular, y me permite entonces como ir filtrando mis resultados para empezar a decir, bueno, ¿qué es aquello que es relevante y que me permite a mí como tener un contexto? Lo otro que también puede ser es interesante que ustedes puedan decir cómo lo organizamos. Entonces, el BETMASH básicamente lo que tiene es aquello que se ajusta mejor por número de palabras repetidas. Entonces, de hecho, digamos que no lo subraya, ¿no? O sea, el que mejor se ajusta es porque literalmente tiene el término allí, título o resumen, que es un poco lo que le estábamos pidiendo. Pero también, digamos que ustedes pueden decir, bueno, yo quiero ver el más reciente, ¿no? Entonces me va a mostrar, pues, el último más reciente. Listo, es este. Dependiendo de cómo ustedes lo quieran organizar, la invitación es que ustedes puedan crearse su cuenta. Esto es completamente gratuito, porque es importante poder crearla para que no tengan pérdida de información. O sea, si ustedes se van, queda registrada la información de sus búsquedas cuando ustedes se han logueado. Si yo en este momento me voy, esta búsqueda que acabo de hacer la perdería, ¿sí? Pues el tiempo que yo invierto en construir mi estrategia, los filtros, en darme a pensar, pues sería chévere que lo hiciera ya logueado con esto. Pues volviendo acá, de esa manera nosotros podemos decir, oye, sí, es que no te estamos pidiendo que leas todo, pero es por lo menos, que leas aquello que es pertinente para tu investigación. ¿Y qué es lo pertinente? Pues que contiene las palabras normalizadas, es decir, los conceptos clave de tu investigación, como para saber qué han dicho al respecto, desde lo más nuevo, ojalá lo más nuevo, ojalá lo más nuevo. Porque en últimas lo que se trata es dónde está, digamos, el estado de conocimiento a la fecha. La ruta más corta y perezosa sería como lo que deberíamos evitar eh, tener. Y es, bueno, si yo estoy leyendo, ¿cierto? Y encontré algo que me llamó la atención, oye, pues ¿por qué no podemos copiar los resultados? ¿O por qué no puedo copiar esa idea que me llamó como la atención o un fragmento?
sin dar el crédito adecuado, sin citarlo apropiadamente. Y entonces aquí lo importante es, ahorita aparecen muchos sistemas cada vez más complejos de detección de plagio. Entonces, a veces uno dice, no me van a pillar, pero realmente antes o después se va a detectar. Como les decía, miren, yo buscando y dije, me encontré esto, es igual a esto, me aparecieron dos artículos igualitos, a mí me ofendió. O sea, yo dije no, y entonces mandé correo. O sea, entonces ahí el asunto es como, lo pueden detectar lectores, lo puede detectar alguien que no es especializado, ¿vale? Entonces ahí el asunto es como que, bueno, si efectivamente yo trato de parafrasear, trato de leer apropiadamente, pues porque a veces uno puede colocar una referencia de una idea que de pronto no le pertenece a esa persona. Es como poner palabras que uno no dijo en el artículo. Entonces uno dice, hay que rectificarlo porque es que yo no dije eso o yo no encontré eso. Y vas a tener entonces estos erratum que aparecen a veces en los artículos, que parece un artículo publicado y una corrección, un artículo publicado y una corrección. Y lo delicado del asunto es que cuando se da una corrección, a veces aparece el mismo PDF que ya fue publicado en rojo y atravesado, que el artículo, digamos, eh, pues se ha devuelto. Es prácticamente, hay que dudar, digamos, de esa información que aparece en el artículo. Entonces aquí, digamos que, pues, es evitarnos esto, porque el plagio es tipificado como crimen. Entonces los autores que son plagiados, los editores, las editoriales, prácticamente se excusan, o sea, públicamente dicen, lamentamos que no nos hayamos dado cuenta en el proceso de revisión por pares y vamos a eliminar el artículo, darle de baja al artículo, ¿sí? Entonces, no importa qué tan rápido, qué tan pequeño, qué tan todos nosotros lo veamos, es una manera muy, muy fácil de destruir nuestra reputación. El tip número 3 tiene que ver entonces con omitir, digamos, componentes clave. Entonces nosotros para como que tenerlo en la cabeza, es importante tener como un resumen del estado del arte, casi que como que en mi cabeza saber, oye, qué es lo que sabemos sobre este tema, qué es lo que desconocemos sobre este tema, qué es lo que hace que yo tenga un artículo novedoso, una idea, una investigación con unos objetivos sin alcance que permite responder a ese vacío y por lo tanto es tan relevante para mí. Cómo usé la metodología y esta metodología es importante que quede claro que debe ser lo suficientemente detallada como para que se pueda replicar, para que otra persona pueda coger el paso a paso, aplicarlo y obtener resultados similares, ¿vale? De eso se trata la ciencia, ¿no? Como que yo dije que usé este método, usted usa este método y obtiene resultados parecidos. Resultados que obtuvimos y cuáles son las conclusiones que hemos tenido de ello. Pero en ese sentido, casi que es como que de entrada, casi que un tip para volverlo como más explícito, sería como, oye, de todo lo que has leído, sácate como unas ideas clave, ¿sí? Unas dos o tres ideas clave de tu estado del arte, o sea, ¿qué es lo más importante? Unas dos o tres ideas de qué es ese vacío de conocimiento, unas dos o tres de qué es esa novedad, dos o tres de la metodología, dos o tres de los resultados, ¿no? Dos o tres de las conclusiones, y ya con eso tienes como una noción de qué trata tu artículo, ¿no? ¿Cuál es el argumento de tu artículo? Y sobre todo, que el mensaje que quiero comunicar, pues es explícito, es claro para quien está leyendo. El tip número 4, aquí digamos que uno dice, es increíble que esto pueda pasar, pero pasa, y es el hecho de cuando uno irrespeta a otros investigadores, ¿no? Entonces, irrespetar se puede hacer de muchas maneras, ya hablamos del plagio, pero también es como volver a hacer el mismo trabajo que hizo otra persona, pero no agrego absolutamente nada nuevo. Entonces, no podría hablar de réplicas, ¿no? Replicar una investigación, eh, pero esta replicación implica cuál es la necesidad de hacerla, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tiene hacerla? Eh, no tanto porque yo dudo de si la hizo bien o no, porque es que aquí el asunto es, por poner un ejemplo, el trabajo de A y B fue realizado con poca calidad metodológica, por lo tanto, nosotros lo hicimos nuevamente. Digamos que esa no sería la manera más apropiada de presentar la razón por la cual nosotros estamos conduciendo esta investigación.
El hecho de que ustedes le den algo como, bueno, yo encontré esto y esta idea es nueva, es completamente mía, pero resulta que yo sé que hay alguien que esté trabajando en eso, porque lo escuché en un congreso, lo escuché por allí, y yo tomo esta idea y la hago mía, sin dar el crédito, digamos, apropiado. Aquí digamos que también puede pasar que no citemos los trabajos que son esenciales. A veces como que uno dice, este investigador me cae mal, pero ese investigador que me cae mal es el que da contexto metodológico, teórico a lo que yo estoy investigando. Entonces, así me caiga mal, tengo que reconocerlo dentro de mi trabajo. Y reconocerlo quiere decir que lo he leído, lo he entendido para poderlo cuestionar o poder usar sus ideas para aportarle algo a esas ideas. Entonces, desde esa perspectiva, pues se trata un poco como de respetar, respetar, digamos, lo previamente realizado. También podemos tener, ¿no? Yo aquí pensaba un poco como en el latinoamericano, ¿no? Que a veces dice, es que yo no tengo una buena investigación, yo para qué me presento una cuartil uno si no, si no, no es suficientemente buena, ¿no? Y lo que vamos a hablar un poco aquí es que no se trata tanto digamos, subvalorar, sino de todo lo contrario. Se trata es de exagerar lo que hemos encontrado. Y entonces aquí digamos que lo importante es, para hacerle frente, que podamos tener una reflexión respecto a lo que hemos hecho, o sea, nuestra contribución. Una cosa es hacer un ejercicio, digamos, metodológico muy riguroso, obtener unos resultados estadísticos potentes, pero sin ningún tipo de interpretación. Y acá, digamos que lo que se trata es de no dejar al lector que haga la interpretación, sino que yo como autor tengo que garantizarte que interpretas lo que yo como autor quiero que interpretes. Y eso digamos que es la diferencia que hay entre la novela y la escritura académica. En la novela pues, nos interesa que la persona no se aburra, nos interesa que la persona sueñe, ¿no? Que imagine cosas que no están. Para nosotros no, nos corresponde es que sea muy juicioso y aplicado en términos de qué es lo que estamos encontrando. Y eso que estamos encontrando, ¿qué significa? Entonces, la reflexión propia es supremamente importante allí, porque es el aporte que hacemos interpretativo a lo que estamos diciendo, a lo que hemos encontrado y a las razones por las cuales decimos lo que decimos. Todo muy justificado. Ausencia de modestia. Entonces, ¿cómo digamos que podemos observar esto? Porque a veces nosotros decimos, somos la primera investigación que ha hecho esto. Es muy diferente a decir, hasta donde nosotros conocemos, ¿sí? Hasta donde hicimos todo lo posible por dar un buen estado del arte y en ese estado del arte hasta donde conocemos, somos la primera investigación. Pero si yo como investigador sé que solamente busqué a nivel español, o sea, solo leí artículos en español, pues tengo un sesgo importantísimo de reconocer investigaciones pertinentes que de pronto ya han dicho lo que yo he dicho. Solo que los que hablan español no lo han dicho. Entonces, para el contexto de habla hispana, sí, soy novedoso, pero para otros contextos voy a ser tomado como alguien de poca modestia, ¿no? Muy creído. Entonces, un poco agradecerse de más. Entonces, no, es que nosotros, esto tiene unas implicaciones súper importantes para la política pública y va a cambiar el mundo. Pues nosotros realmente no sabemos las implicaciones que tiene nuestra investigación. Por eso es importante ser muy concretos y reales en lo que podemos, a través de nuestros resultados, producir, generar. Y cómo estos resultados pueden ser utilizados por otros. Entonces, cuando nos apegamos a lo práctico, a lo concreto, de pensar en quién y de qué forma puede usarlo, eso nos ayuda también a no engrandecernos tanto, a saber cuáles son nuestras limitaciones, a poder identificar cuáles son las debilidades de nuestros propios trabajos. Entonces aquí digamos que las retroalimentaciones de pares, de amigos, familiares, editores, son completamente bienvenidas para el mejoramiento, digamos, de nuestro trabajo. Yo les contaba en sesiones anteriores que hay editores que me han dicho eh, ser más modesto, ¿sí? Ah, no, es que decíamos, nosotros somos los primeros en, ¿cómo quedó? No, quedó así.
Hasta donde sabemos, esta es la primera investigación en esto, ¿sí? Y pues eso es, digamos, como la manera en que podemos ajustar las cosas, el alcance que decimos. Estas dos, digamos, que no serían las más adecuadas, ¿sí? Somos la primera evidencia de esto, ¿no? Ser más calmados con eso. Mm, el tip número 6 es que a veces nosotros creemos, ¿no? Que entre más ambiguos, entre más, como de confundir y reiterar, mejor. Entonces a veces cambiamos las palabras, decimos, no, estamos repitiendo mucho esta palabra clave, esta variable, este instrumento. Y queremos entonces como para que no se repita, cambiémosle, parafraseémoslo. Y lo que hacemos es que terminamos es en metáforas y comparaciones que hacen que el lector se pierda. Se pierda porque dice, ¿es lo mismo o es diferente? Viene hablando, ¿será que esto es lo mismo? ¿Viene hablando de lo mismo? ¿O se está refiriendo a un concepto completamente distinto que no fue explicado y para el cual pues me hace falta contexto, ¿no? Entonces aquí digamos que lo que se trata es mantener siempre el mismo término, coherente, ser precisos, ser consistentes. Y consistencia quiere decir repetir y repetir el mensaje hasta que a usted le quede completamente claro qué fue lo que yo hice, cómo lo hice y la implicación que eso tiene. Entonces, aquí no nos interesa que el lector interprete, o sea, prácticamente nuestro artículo debe estar escrito de tal manera que yo te diga cómo se debe interpretar lo que está presente en la tabla. Eso quiere decir que yo te tengo que presentar unos marcos interpretativos. O sea, te tengo que decir, por poner un ejemplo, que sacó punto 8. Bueno, punto 8, ¿qué quiere decir en la interpretación de la prueba? Ah, es que entre sacar punto 8 y punto 9 es bueno. Entonces, por esta razón, nosotros interpretamos que es bueno. Entonces, muy seguramente con ese contexto tú también puedes llegar a la misma conclusión que yo llegué, ¿sí? Y eso es importante que también aparezca, digamos, explícito. Este tip, pues, es fácil de corregir, es siempre que nosotros estamos escribiendo algo y estamos tomando de alguien una idea, de una vez colocar la referencia. A mí, por ejemplo, me gusta cuando voy escribiendo utilizar Mendeley para de una vez ir colocando las referencias. Si no tengo Mendeley al alcance, entonces abro un comentario y pongo la referencia eh, que puede, digamos, estar. Para aquellos de ustedes que de pronto no les funciona Mendeley, digamos a mí, particularmente he encontrado que, por ejemplo, si yo quisiera referenciarlo, ¿sí? Utilizando la misma herramienta de PubMed que veíamos hace un momento, yo puedo darle clic aquí en citar. Y aquí en el formato, digamos que tenemos los distintos formatos de revista. Entonces, según la guía de autor, pues yo voy a utilizar uno u otro, ¿sí? Nuevamente este es el Vancouver. Está listo, yo copiar y lo pego, digamos, en el texto, en el comentario que vengo hablando. De esa manera, pues no tengo que luego como devolverme a decir, bueno, cuál era la referencia que utilicé aquí, ¿no? Sino que tengo de una vez para copiar y pegar e incluir en mi lista de referencias, lo cual me ahorra tiempo, que es muy valioso. Toda posición, entonces, en el artículo debe estar referenciada. Si yo digo que eh, casi que lo que sea, porque la función es convencer. ¿Y cómo convencemos? Porque hay un razonamiento lógico, digamos que hay una parte de verdad allí, pero más importante aún es que además de que ese razonamiento sea lógico, ¿sí? Yo pueda acompañarlo entonces de otro conjunto de autores que respaldan ese razonamiento, esa idea que tengo, ¿sí? Esa razón por la que estoy dando. Y aquí digamos que es importante porque eso nos ahorra tiempo, porque por ejemplo, si estamos utilizando un método que ha sido altamente utilizado, pues yo puedo decir, se siguió el procedimiento de, y pongo el procedimiento de, y hago una declaración un poco general de ese procedimiento como para que la persona se pueda hacer como una idea general de qué fue lo que hice, pero el detalle, digamos, lo encontramos en esa referencia que estoy citando. Entonces aquí es importante como, ¿qué es lo que consideramos nosotros un argumento? Porque a veces, aquí estoy diciendo posición, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que eh, el cielo es azul, ¿cierto? Yo estoy dando cuenta de algo que, pues, respecto a lo cual no hay que ponernos de acuerdo al respecto, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, digo que tomar café causa, no sé, la muerte, debo de argumentártelo, debo de decirte por qué. O sea, ahí requiere que la posición que yo estoy tomando como autor
El otro puede tomar una posición alterna, o sea, una posición de el café no causa la muerte, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste y el artículo consiste en demostrarte porque yo pienso, ¿no? Con base en los datos y la literatura que he revisado, que es así, ¿no? Entonces, lo importante cuando decimos posición quiere decir que yo tenga una postura respecto a lo que estoy encontrando, una interpretación respecto a lo que estoy diciendo. Y esa, digamos, interpretación es una interpretación que no debe de ser como mera descripción, sino que debe permitir como la reflexión, debe permitir como el cambio de maneras de ver las cosas. Es como invitarte a ver las cosas de otra manera, ¿sí? Es como invitarte a ver el papel que puede tener el ejercicio en tu vida para mejorar tu salud, por ejemplo. Sí, entonces ahí yo presento un poco como las posiciones que pueden existir. Es como si yo me metiera en la cabeza del que me está leyendo y diga, ¿qué puede estar pensando él respecto a esto que estoy escribiendo? Y empiezo como a convencerlo, a mostrarle las distintas posiciones que hay al respecto. Hay autores que dicen esto, hay otros que dicen esto. Nosotros en esta investigación pensamos esto. Digamos que eso es profundamente agradecido para un lector, que te ayuden a organizar tu mundo, ¿no? Que haya alguien que se haya tomado la tarea de decir, es que hay falta de consenso, entonces yo te voy a explicar esa falta de consenso, ¿no? Esa falta de acuerdo, esa falta de llegar a un punto final. Mira, es que hay estas preguntas, hay estas inquietudes, no sabemos esto, sabemos esto, pero esto no está tan claro. Eso es supremamente vital dentro del. Y eso también te ayuda como a ir desarrollando tu posición, como yo hice esta investigación y con base en los datos te puedo decir esto. Nosotros pensamos esto, ¿sí? Y aquí empieza la voz activa a jugar un papel supremamente importante. El tip número 8, uy, pucho, preferir argumentos subjetivos sobre argumentos objetivos. A veces uno puede decir, mira, hay un excelente grado de validez de los instrumentos. Eso digamos que es una posición subjetiva, es una interpretación que hago yo respecto a algo, ¿vale? Versus algo objetivo que sería, por ejemplo, un punto 9 de Cronbach. Entonces uno puede decir, vale, punto 9 de Cronbach significa un buen, un grado excelente de validez. Eso permite eliminar sesgos personales, expresiones emocionales, que muchas veces, digamos, si tú estás de acuerdo, a mí me parece que esto está bien o que esto está mal, necesitamos presentar los datos sobre los cuales yo considero que eso está bien o está mal, suponiendo que el artículo trate sobre si esto es aceptado o no es aceptado, si esto es bueno o es malo. Entonces aquí el asunto se convierte en, primero, cuáles son los datos objetivos que tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que encontré. Por eso cuando hablábamos de cómo escribir el artículo, arrancábamos por ahí. Primero las tablas, las figuras, los resultados, la discusión, los métodos, ¿no? Porque es como, ok, estos resultados, ¿cómo los obtuviste? Así, así, así. ¿Y eso qué significa? ¿No? Es un poco como en el proceso de construcción. Entonces, primero, ¿qué tengo? Y a partir de ahí, ¿qué puedo decir? ¿Vale? Porque finalmente toda interpretación es un acto subjetivo, ¿no? Solamente que lo que vamos a tratar de hacer es disminuir el sesgo personal. O sea, que yo quiera ver el mundo de una manera no significa que sea de esa manera. Yo tengo que convencerte de que es de esa manera. O pruébame lo contrario. De eso se trata la ciencia. O sea, hacemos ciencias para, consideramos que estamos equivocados, pero los datos nos dicen que no lo estamos. Ahora, convénzame de lo contrario, ¿vale? Entonces, de eso se trata un poco el asunto. Da poca atención a la gramática, las figuras y las tablas. Aquí lo de la gramática, la ortografía, la sintaxis, todo eso es respeto. Respeto por el otro. Eh, a veces hemos escuchado esto, sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, siempre y cuando la imagen pueda ser leída por sí misma, la tabla pueda ser leída por sí misma. A veces ponemos tablas que uno dice, necesito que me la expliques, porque no la entiendo. Cuando eso sucede, ahí sí una imagen no vale más que 1000 palabras, ¿vale? Necesitamos entonces siempre como decir, oye, ¿qué necesitan de información? Si yo utilicé acrónimos, entonces explicarlos. Si yo utilicé colores, verde, ¿qué quiere decir? ¿No? Que la persona con esa notica al pie pueda interpretar la tabla, ¿no? Están los datos ahí en bruto. Ahora yo voy a hacer una interpretación de esos datos, pero para
que tú entiendas, quiero explicarte cómo leer esa tabla, cómo interpretarla. ¿Sí? ¿Qué fue lo que yo usé para interpretarla? Entonces, valores entre tanto y tanto significan tal cosa y así sucesivamente, ¿no? Lo que veíamos también de poner las flechitas. A veces uno dice, la gráfica anterior o la radiografía anterior muestra que, pero digamos, no te estoy mostrando qué es lo que yo vi, ¿no? Para decir qué muestra qué. Entonces, eso es importante es explicitar. Ignorar retroalimentaciones de editores y revisores, o sea, no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo con todo, pero siempre ser respetuoso y educado. Siempre dar una respuesta por cada comentario, cada retroalimentación que le hacen, usted diga, mire, haga de cuenta que ellos son su audiencia, representan a su audiencia. Entonces es interesante que usted en la carta de respuesta a los revisores, usted pueda indicarle cómo, mejor dicho, listo, usted me dice que debo de ajustar la redacción. Muchas gracias por el comentario. La redacción fue ajustada y ahora se lee así, si yo puedo ponerlo. Y eso es la misma que va a aparecer en el artículo, igualito. Lo voy a incorporar en el texto. No con la respuesta de gracias por el comentario, sino en bruto, que fue el ajuste que hice. Y lo pongo en otro color subrayado para que se note. Entonces le voy a decir a los revisores, mira, lo que está en amarillo subrayado son los cambios que hice en el manuscrito, pero aquí está el explicadito paso a paso para que entiendas que toda la retroalimentación la tuve en cuenta. Entonces, de pronto, usted puede decirle, mire, no estamos de acuerdo completamente con el comentario que hizo, y la razón es esta y esta, ¿sí? Eh, y pues razones existen varias, lo pucho, el tiempo. Entonces acá, mm, ¿qué es importante aquí? Pues siempre como decir, oye, de pronto me malinterpretó. A veces pasa eso, que como nosotros escribimos en español, lo mandamos en inglés, a veces el otro nativo entiende otra cosa de lo que nosotros dijimos. Y entonces el comentario es por problemas de interpretación. Entonces es como, no, mira, nosotros que esto fue y ahorita lo corregimos y se lee así, ¿no? A veces son comentarios que uno diría que corrigen simplemente por la interpretación, ¿sí? Siempre ser muy educados, muy respetuosos y siempre punto a punto, no dejar ninguno por fuera. Em, Otros tipsitos que también podemos utilizar es seleccionar la revista que sea mucho pues, más apropiada para el alcance que le queremos dar. A veces mandamos a revistas incorrectas. A veces, por ejemplo, el otro día me pasó que me mandaron un editor, me invitó a una revista, pues un artículo que tenía en preprint. Me dijo, mira, este artículo me interesa. Cuando yo vi la revista, yo dije, esto, o sea, es una revista que nada que ver con el artículo. Sin embargo, pues el editor te está invitando a algo le debe dar interesado. Entonces yo hice el proceso, tal. Cuando fue te piden que elijas revisores, todos los revisores, ninguno cuadraba con la experiencia para el artículo. Y yo decía, no, no, o sea, es por donde se mire, no se puede, ¿no? Y entonces tiempo que te ahorras, ¿no? Si tú, digamos, dices, no, es que esta revista está por fuera del alcance de mi propio artículo, si tengo dudas, preguntarle siempre seguir esta guía. Decidir dónde vamos a publicar es supremamente importante. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué artículos han sido publicados ahí? ¿Sí? Porque a veces uno dice, bueno, es interesante, es parecido. ¿Qué le interesa? ¿Qué alcance tiene? Así que seguir al pie de la letra, ¿sí? Como que siempre un mensaje, un artículo. Entonces, tengo muchos mensajes. Ah, bueno, pienso entonces en un plan de publicación. Primero, ¿cuál de los mensajes le parece más importante? Y escriba primero ese como artículo. Y luego sigue con los demás. Un título atractivo y descriptivo es súper interesante porque a veces es solo lo que leen las personas, no leen más. El título permite que uno diga, quiero seguir leyendo, miro el resumen. Entonces, elegir el título es supremamente clave. Em, y vamos a ver un poco cómo es ese escenario de escritura. Por eso es importante que ustedes se atrevan a ir pensando sus títulos, compartiendo como por el foro de ideas, de dudas que tengan. Mm, las, pues visualmente somos una especie visual, así que entre más atractivo y claro, mejor. Ser honesto y modesto, esto digamos que nos ahorra bastantes dolores de cabeza. Em, sí, porque a veces uno dice, mira, honestamente encontré estos problemas dentro de mi investigación. Eso atrae más que soluciones a los problemas. Es paradójico, pero como que a la gente le gusta más.
este tipo de publicaciones. Siempre tener en la mente este esquema y una idea clave, como les decía, una por cada, o para tener una, como un hilo conductor, como, ok, de esto va mi artículo. ¿Cuál es el argumento? Gran parte de los artículos se rechazan es porque no se entiende el argumento o no tienen un argumento. Es como cuando uno va, hace una tarea por hacerlo. No, ¿qué es lo que quieres comunicar? Y a partir de ahí, ¿cuál es la mejor manera de comunicarlo? Recomendación, hágase revisor lo más pronto posible en su carrera como investigador o investigadora. Ahí va a aprender de los buenos y los malos artículos. De hecho, para los que quieran, digamos que por el foro, eh, pueden dejar ahí, oye, yo estoy interesado en ser revisor y los puedo invitar a ser revisores de Plusman, ¿sí? Para que aprendan. Ahí, ¿cuál es el requisito? Toca leer en inglés. Es lo único como a considerar, ¿sí? Ya les envío el link de asistencia y si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Siempre busquen hacerse eh, revisores. Eso es brutal, brutal. Ayuda muchísimo. Listo. ¿Tienen alguna inquietud? Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí estoy interesada, es que pasaste rápido la dirección donde conseguir revistas para revisión. Mm, Creo que hace como dos clases, pero fue muy rápido. Y si de pronto tenemos un minuto que me digas, sí, igual mira que yo ya estoy cargando las diapositivas. Entonces, mira, una herramienta así como rápida de revisión puede ser eh, esta. Tú llegas y dices el Sevier Journal Finder, este, ¿sí? Y aquí digamos que sí. puedes encontrar por título y resumen la revista como apropiada. También, digamos, aparece MDPI Journal Finder. También, digamos que por título, resumen, también. Y la que veíamos en la clase, si no estoy mal, era, creo que es esta, Honey, Journal Author Name, ¿sí? Entonces Ah, aquí puedes poner el título, resumen, y puedes buscar revistas, autores o encontrar artículos, ¿vale? bien, gracias. Bueno, con ¿Pero gusto. lo vamos a incluir acá en alguna sesión? Sí, sí, sí. Cuando estamos en la revisión de la selección de revista, vamos a ver como el detalle, como el paso a paso para la elección de una revista y sobre todo revistas pues en acceso abierto y que tengan gastos de publicación cortos, o sea, nulos, y que de hecho también quería pedirles el favor de que por el foro me colocaran ahí como sus áreas de interés para yo buscar revistas por áreas temáticas, como que estas son las opciones para esta área, para esta área, para esta área, para esta área, ¿sí? Eh, Me parece como interesante a ver pues cuántas áreas puedo alcanzar a cubrir, podemos cubrir, ¿vale? Correcto, gracias. Bueno, con gusto. Vale. Bueno, estén muy bien entonces. Nos encontramos el día de mañana. Hasta luego.